Hoy les quiero hablar a aquellas personas que no pueden bajar de peso a pesar de que hacen todo bien. Es decir, aquellas personas que se cuidan en las comidas, que hacen sus rutinas de ejercicios, pero cuando se suben a la balanza, los números no dan a favor. Y es que esos casos existen y no solo lo digo yo, en mi casuística de todos estos años trabajando con personas con problemas de sobrepeso, sino que también está descrito en la literatura médica oficial de grupo de personas que llamamos no respondedores a las intervenciones de dieta y ejercicio. Por ejemplo, está este trabajo que se llama Preview, donde estudiaron a más de 1.300 mujeres y más de 600 varones, los sometieron a protocolos estrictísimos de dieta y ejercicio, es decir, donde las variables estaban muy bien controladas y muy de cerca durante más de 2 meses, y llamaron respondedores a aquellos que perdían por lo menos el 8% de su peso inicial y no respondedores a aquellos que no llegaban a ese número, y vieron que en el grupo de las mujeres las no respondedoras eran aproximadamente el 10% y en los varones el 8%, es decir, que aunque controlaron todo estricto de la misma forma en todas las personas, hubo ese porcentaje de personas que no llegaron al mínimo del 8% de pérdida de peso. O este otro estudio que, si viene más chico, muestra algo bastante impactante, porque aquí estudiaron a 75 mujeres con sobrepeso a quienes sometieron a un protocolo de dieta de déficit calórico de 500 a 700 calorías por día, muy estricto, muy controlado, muy de cerca, y vieron que de esas 75 personas hubieron 11 que no solo no perdieron peso, sino que al final de la intervención ganaron peso, o sea, se fueron para el otro lado, teniendo una respuesta contraria a la esperada. Y hay muchos más reportes de este tipo, y en este artículo incluso los autores resumen un poco todo lo que ellos han encontrado y vieron que los no respondedores, dependiendo de la casuística, van entre el 5 hasta el 20% de las personas. O sea que antes de frustrarse por la falta de resultados sobre la balanza, considere que quizás usted está dentro de este porcentaje de no respondedores. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué una persona, a pesar de hacer exactamente lo mismo que otra, no obtiene resultados o, peor aún, engorda? Bueno, la respuesta no es simple, porque hay muchos factores que se consideran que probablemente intervienen en esto. Así que empecemos a desglosar cuáles son los factores que los autores consideran que podrían estar interviniendo en esta respuesta. Bueno, para empezar, la genética, y esto sí está estudiado en estudios donde se incluyeron a gemelos homocigotas. Los gemelos homocigotas son aquellos que comparten exactamente el mismo ADN. Y en este artículo, por ejemplo, se estudiaron a 7 parejas de gemelos idénticos, donde los sometieron a 100 días de intervención de modificaciones en el estilo de vida, es decir, a 100 días donde los sometieron a la misma restricción calórica, bien controlada de cerquita, con todas las variables bien seguidas, y prácticamente ejercicio todos los días, es decir, que de esos 100 días hicieron ejercicios 93 días. Cuando vieron la respuesta, notaron que todos tuvieron respuestas distintas, porque si bien todos perdieron peso, recuerden que el grupo era chiquitito, algunos perdieron más cerca del kilo y otros llegaron a perder hasta 8 kilos. Ahora, cuando compararon pareja con pareja, vieron que el hecho de compartir el ADN lo que determinaba era la forma en la que perdían peso o a la que respondían a esos cambios de estilo de vida. ¿Por qué? Porque no solo los pesaron, sino que también midieron, por ejemplo, de dónde perdían peso, si perdían más del abdomen, de las caderas, más de los brazos, etc. Y vieron que el hecho de compartir ADN hacía que, por ejemplo, ciertos gemelos perdieran más, por ejemplo, grasa abdominal y no tanto de cadera, y otros más de cadera que de grasa abdominal. Cuando les hicieron analíticas de sangre, estudios de sangre, vieron que algunos gemelos que compartían ADN mejoraban más rápido la insulina que el colesterol, versus otros que mejoraban más el colesterol que la insulina, o la respuesta de la presión arterial a las modificaciones de este estilo de vida también variaba de acuerdo
a si compartían o no ADN. Pero aún así, entre gemelos idénticos no tenían exactamente la misma respuesta, aunque las modificaciones del estilo de vida habían sido exactamente las mismas. Todo esto para decirle que, en conclusión, la genética sí que juega un rol en cómo vamos a responder a las intervenciones. Los autores también describen que la experiencia previa podría determinar los resultados de esta intervención actual. Es decir, que aquellas personas que han intentado muchas veces bajar de peso podrían eventualmente tener dificultades para obtener resultados ahora, porque se cree que las experiencias previas dejarían como una huella metabólica, como una cicatriz metabólica, por así decirlo, que haría que nuevas intervenciones sean cada vez más difíciles de llegar a un resultado exitoso. Esto, por supuesto, que es una teoría, no está demostrado, pero es sin duda una línea de investigación. Los autores de este artículo también describieron lo que ellos llamaron el perfil del no respondedor, es decir, cuáles son las características de las personas que no responden que se repitieron como un patrón y que permite identificar cuál es la persona que, en definitiva, cuando uno someta a un déficit calórico o a una intervención en el estilo de vida, probablemente no vaya a responder. Una de las características fue el aumento del estrés, porque ellos notaron que las personas que no respondían a las dietas tenían frecuencias cardíacas basales más elevadas que antes de la intervención. Es decir, que el déficit calórico lo que hizo fue gatillar los sistemas de estrés, por ejemplo, la liberación de adrenalina en la persona, lo cual la mantiene durante el día, por ejemplo, con una frecuencia cardíaca más elevada, que eso no se daba en las personas que respondían. Ya sabemos que el estrés viene de la mano, entre otras cosas, con el segundo factor que ellos vieron como factor común de los no respondedores, que es la alteración del sueño. Es decir, que las personas que no respondían bien al déficit calórico, no solo les costaba más dormirse, sino que cuando conciliaban el sueño les costaba más mantenerlo. Y ya sabemos que mayor estrés, menos sueño, más difícil la pérdida de peso en general para cualquier persona. O sea que acá ya vemos que estos dos factores se desregulan en los no respondedores, y el tercero que también se desregula es el control de la saciedad y el hambre. Es decir, el no respondedor, cuando se somete a un déficit calórico, empieza a no poder controlar su sensación de hambre. Toda persona que quiera bajar de peso necesita hacer un déficit calórico, y un déficit calórico razonable va a generar cierta sensación de hambre durante el día, pero eso en general, si está bien hecho y bien programado, para el 90% que responde, es en cierta manera controlable. A veces uno tiene que disminuirle al déficit calórico si es que la persona empieza a sentir mucho hambre, y con eso lo solucionamos, o a veces distribuyendo los alimentos de distinta manera en el día se puede controlar. Pero en el no respondedor, la sensación de hambre empieza a aumentar muchísimo, se hace mucho más difícil de controlar, aún haciendo estas otras intervenciones, y peor aún, la saciedad nunca llega. Es decir, que no solo que siente más hambre durante el día, sino que cuando se sienta a comer no se siente satisfecho, no se siente lleno, y sobre llovido mojado se empieza a generar un ciclo que desencadena más estrés, el estrés impacta en el sueño, y por lo tanto todo se hace como una bola de nieve que termina dando el resultado que vemos. La persona no baja de peso, o peor aún, aumenta de peso. Otra hipótesis de por qué existen los no respondedores a la dieta y el ejercicio es que algunas personas bajan demasiado su metabolismo basal. Es decir, cuando uno los pone en déficit calórico, bajan muchísimo su consumo metabólico basal, esas calorías que se gastan durante el día cuando uno no está haciendo ejercicio. Y lógicamente eso hace más difícil llegar a ese déficit metabólico, porque la gran porción de lo que quemamos de caloría en el día corresponde al gasto metabólico basal. Eso representa más o menos 75% de todo lo que quemamos durante el día. Entonces resulta que estas personas empiezan a disminuir ese gasto metabólico. Por lo tanto, al final del día no logramos nunca hacer ese déficit calórico total por este efecto paradojal que se da.
Y por último, la última hipótesis que tienen los autores del artículo es que algunas personas podrían eventualmente, ante un déficit calórico y modificación del estilo de vida, cambiar su flora intestinal de una manera que los perjudica. Es decir, las bacterias que viven sobre todo en el intestino se modifican con la nueva dieta, con los nuevos ejercicios, etcétera, pero se modifican para bacterias que en vez de colaborar en el déficit calórico y en la pérdida del peso, empeoran, es decir, se transforman en bacterias que liberan sustancias que terminan afectando todo nuestro metabolismo, todo nuestro circuito endocrino interno, que de nuevo, en vez de acelerar el proceso, lo frena. Bueno, ¿y qué hacemos con toda esta información? Yo creo que es importante digerirla y sacar algunas conclusiones que me parecen muy valiosas. Punto número uno, entonces, no tenemos todas las respuestas. Claramente la obesidad es como una caja de Pandora en la que aparece una nueva cosa todo el tiempo, que tenemos que prestarle atención y entender que cuando enfrentamos esta problemática estamos enfrentando algo multifactorial con un montón de frentes y que no todo se define por las calorías que entran y las calorías que salen, que si bien por supuesto eso tiene que estar presente y bien controlado y bien pensado, no siempre vamos a obtener los mismos resultados porque hay demasiadas variables en el medio. La segunda conclusión a la que llego entonces es que tenemos que eliminar nuestro propio sentimiento de culpa cuando los resultados no se dan y también tenemos que eliminar nosotros desde afuera ese ojo crítico, juzgador hacia la persona que no logra bajar de peso y dejar de lado esa idea de que si no baja de peso es por falta de voluntad, que por supuesto que existe gente así, pero yo estoy hablando de aquella persona que se esfuerza y no obtiene resultados. No podemos autojuzgarnos nosotros si somos los que estamos haciendo la intervención, ni juzgar a los otros si es que estamos de afuera mirando como que no se dan los resultados por falta de voluntad, porque ya vemos que no es así. Existen los casos de personas que aún haciendo todo bien, estos cambios esperados no llegan y no tiene que ver con su voluntad. De hecho, son personas que tienen una enorme fuerza de voluntad para hacer un montón de otras cosas y ser súper exitosos en muchas otras cosas, pero en esto los resultados no se dan y hay que eliminar ese pensamiento parasitario que tanto mal nos hace. Tercera conclusión a la que llego con esto es la importancia de la individualización de las intervenciones, porque como vimos con los gemelos, haciendo lo mismo en personas idénticas desde el punto de vista genético, los resultados son distintos. Entonces, imagínense qué distinto puede ser el resultado si yo tomo algo que le funciona a una persona X, lo implemento en mi vida y pretendo obtener el mismo resultado. La realidad es que suena ya medio loco, pero muchísima gente lo hace así, porque la vecina siguió la dieta de no sé qué cosa y perdió 10 kilos, yo tengo que hacer exactamente lo mismo y esperar el mismo resultado, o porque alguien sale en Instagram diciendo que hizo esto y le funcionó y se ve todo perfecto, entonces yo tengo que obtener el mismo resultado haciendo exactamente lo mismo y sabemos que no es así, ni siquiera para los gemelos. ¿Qué puede ser para usted? Y como última conclusión, considerando todo esto que hemos discutido hasta ahora, creo que es fundamental setearse expectativas que sean realistas, es decir, tener en mente que van a haber un montón de cosas que pueden afectar nuestro resultado, entonces pretender que todas las semanas nosotros cuando nos subamos a la balanza nos den resultados a favor, me parece que está fuera de la realidad, pertenece más a la fantasía, porque nadie va, como ven, en línea recta. A veces sí, habrá semanas que uno va, se pesa, se mide y resulta que las cosas fueron incluso hasta mejor de lo que uno esperaba y otras semanas no. Esa es la realidad humana, esa es la realidad de la lucha contra la obesidad. Hay días que las cosas van súper, hay días que las cosas van mal, pero siempre intentemos seguir moviendo la rueda hacia adelante para avanzar, porque independientemente si usted es o no respondedor a las intervenciones, estamos hablando siempre de una sola respuesta, que es la pérdida de peso. Pero las intervenciones en salud, de dieta y ejercicio no solo benefician en términos del peso y la pérdida de grasa, hay muchísimos otros beneficios que no se miden en una balanza, como por ejemplo la regulación del tránsito intestinal,
la mejoría en las sensaciones, ¿sí? Uno cuando hace ejercicio, por ejemplo, libera endorfina y se siente muchísimo mejor, las conexiones sociales que puede hacer a través del deporte, que sin duda va a impactar positivamente en nuestra forma de vivir el día a día, ni hablar en el desarrollo de fuerza y de funcionalidad del cuerpo, es decir, poder movernos sin tanto dolor, poder agacharnos sin que nos duela la espalda, poder saltar sin que nos duelen los tobillos, y el hecho de cuidar la comida que uno pone en la boca, independientemente de que el déficit calórico no reditúe en pérdida de peso, sin duda que comer más vitaminas, comer más minerales, tener una adecuada cantidad y calidad de aporte proteico, de fibra, etcétera, todo eso nos va a beneficiar de nuevo en cosas que no se pueden medir con una sola variable como es la pérdida de peso. Hay que mirar esto como una cuestión integral de salud, no solo de pérdida de peso. Y si llegaste hasta esta parte del video y consideras que esto tiene valor para alguien que vos conozcas, no dudes en compartirle el link. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos muy pronto en un próximo video de este canal. Chao.